Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos. Una bienvenida a todos ustedes. Soy Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Domingo es el falso día de descanso. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración, pasando del sábado que ellos establecieron la eternidad al domingo. Fue el sistema romano papal el que hizo ese trasteo, ese cambio, esa abominación, el que cometió ese sacrilegio. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después de que Dios, cuando vino del cielo aquí a la tierra sobre el monte de Sinaí y proclamó con su propia voz los mandamientos delante del pueblo de Israel, dice que escribió en 2 tablas de piedra con su propio dedo. 2 tablas de piedra escritas con y por el dedo de Dios. La ley la hizo Dios y Él es un Dios perfecto, Él es un Dios omnipotente, Él es un Dios todopoderoso, Él es un Dios omnisciente, Él es un Dios que conoce el fin antes del principio. Escrito está en el libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 14, dice: el sabio Salomón, el sabio de los sabios, el más sabio de los hombres que han pisado este planeta, he entendido con todo ese portento de sabiduría que todo lo que hace Dios será eterno. Sobre aquello no se añadirá, ni de ello se disminuirá,
y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres, estos papas que se han atrevido a cambiar las leyes de Dios, que se han atrevido a pervertir las leyes de Dios, que se han atrevido a mutilar las leyes de Dios, que se han atrevido a dividir las leyes de Dios, que se han atrevido a cambiar las leyes de Dios. No temen a Dios. Ustedes conocen la historia de los papas, de su tiranía, de su soberbia, de su arrogancia, de su altivez, de su orgullo. Ustedes conocen la historia del sistema romano papal allá en los tiempos de la Santa Inquisición, en los tiempos donde el papado era el amo y el señor de este planeta, y su hegemonía, decían ellos, que tenía poder para quitar y poner reyes. Ellos se montaron en el cuento de que es un cuento, es una fábula eso de ser, dizque los representantes de Dios en este planeta. Eso no es ningún asunto que Dios lo estableció, ni que Pedro, ni los apóstoles. El papado apareció casi que 500 años después de Cristo, 500 años después del apóstol Pedro. El papado no se lo inventó ni lo estableció Cristo ni Pedro. El papado lo inventó y lo estableció fue César, los Césares, Constantino, Justiniano. Ellos fueron los que le impusieron al imperio romano la Iglesia católica, la religión católica, como la religión oficial del imperio. Por eso, para pensar, decidir y vivir, es que se llama Iglesia Católica Romana. Es romana, no es cristiana, queridos amigos. Para pensar, para pellizcarse y ver y volver, ir y buscar en la Biblia todas estas cosas. Es lo que dice el Señor en su revelación y en su palabra. El domingo es el falso día de descanso. El domingo es el verdadero día del Señor. Es lo que escrito está en el libro de Éxodo capítulo 20, versículo 8 al 10. Oiga todas las palabras del cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Señores pastores, señoras pastoras, la ley es eterna. Los mandamientos de Dios son eternos. Ya lo dijo Eclesiastés 3:14 y lo dice también el libro de Éxodo capítulo 31, versículo 18, que lo hizo Dios y lo que Dios hace es eterno. Y escrito está en Malaquías 3:6, porque yo Jehová no cambio. Dios no cambia. Él no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y fue hecho, Él mandó y existió. Escrito está en el libro de Santiago capítulo 1 versículo 16, que en el Padre de las luces no hay mudanza ni sombra de variación. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Y en el capítulo 13 versículo 8 del libro de los Hebreos nos dice que Cristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Dios no cambia, no es de plastilina, es el único Dios vivo y eterno. Todas las palabras que contiene el cuarto mandamiento: acuérdate del día sábado para santificarlo, dice el Señor. Acuérdate. Cuando el Señor dice acuérdate, es porque ¿qué? Es porque ya es algo conocido. Cuando usted le dicen acuérdese de tal cosa, no es algo que usted ignore, es algo que usted ya sabe, que usted conoce perfectamente. Le están haciendo simplemente es un recorderis. Y este pueblo de Israel ya conocía el sábado desde los días de Adán, porque la ley, el sábado no fue dado en el Sinaí, el sábado no fue proclamado por Dios en el Sinaí, ni fue dado a Moisés. El sábado lo hizo Dios en el Edén. El séptimo día lo hizo Dios y no creó absolutamente nada en él, y solamente lo dejó para que reposara el hombre en el sábado como conmemoración de la obra de creación que Él había hecho en este planeta. Así que acuérdate del día sábado para santificarlo, es decir, apartarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es para Él, no es para el hombre, no es para el hombre dice de juerga o de relax, no, es para el loor, la alabanza y la adoración al único Dios vivo y eterno. Día sábado es para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero,
que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Eso es lo que nos dice la Escritura. Venimos estudiando temas trascendentales, queridos amigos. Escrito Está es un programa para pensar, para decidir y para vivirlo. Escrito Está es un programa que no tiene ninguna afiliación religiosa o denominacional, ningún interés proselitista, político o comercial. Su único interés y propósito es el de motivar, avivar y despertar en todos nosotros el deseo y la preocupación por la lectura de la Biblia, la palabra de Dios, en procura de recuperar las raíces naturales del hombre en Dios, conocer el plan de salvación en Cristo Jesús y prepararnos para su inminente segunda venida. Cristo es el todo y en todos. Prepárate, amigo, preparémonos, amigo, para la venida del Rey. Prepárate, amigo, el Rey viene, Cristo viene. Ayer hablábamos de todas esas cosas. El Señor nos dice que Cristo viene. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Salvador viene, Cristo viene. Y nos dice entonces, queridos amigos, que la historia profética es totalmente gratis para ti, querido amigo, totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Te la envío totalmente gratis a vuelta de correo. El libro se llama El conflicto de los siglos, pero su contenido es la historia profética desde el año 70 de nuestra era, con la destrucción de Jerusalén, hasta el último día que vamos a estar en este planeta. Está la historia de todo lo que ocurrió y ocurrirá desde el año 70 hasta el último día. ¿Cómo fue que surgió el papado? ¿Cómo fue que los emperadores romanos fundaron el papado, establecieron el papado en este planeta? La mayor maldición que ha habido sobre este planeta se llama sistema romano papal. ¿Cómo? Aquí está la historia. ¿Cómo fue que el Imperio Romano estableció la Iglesia Católica, el sistema romano papal? Aquí está la historia de cómo es que Cristo personalmente va a destruir al Papa, a los papas y al sistema romano papal que le sirvieron fue y son los agentes representantes de Satanás. Eso es lo que nos dice la historia profética. El Señor nos dice en la revelación que el Señor nos dice qué es el sistema romano papal. Oiga lo que nos dice qué es el sistema romano papal. Dice aquí, los que tienen la historia profética en la página 54, dice, hablándonos del papado, del hombre de pecado, como lo llama el Señor, que se opone a Dios y se ensalza a sí mismo sobre Dios. Dice, ese gigantesco sistema de falsa religión. ¿Cómo lo llama el Señor? Gigantesco sistema de falsa religión. Es obra maestra del poder de Satanás. ¿Qué es el sistema romano papal? Es la obra maestra del poder de Satanás. Dice, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad. El Papa, el diablo está gobernando al planeta en cuerpo ajeno, en el cuerpo del Papa. Eso es lo que nos dice la Escritura aquí. ¿Qué es el papado? Dice que es un gigantesco sistema de falsa religión. Ustedes ya saben que el papado es cristiano en apariencia, pero pagano en esencia. No se olviden que él es el sucesor de César, él es el sucesor de los emperadores, de Nerón, de Justiniano, de Constantino, de Calígula, de Julio César, de Octavio César, de todos esos depravados y pervertidos emperadores. Igual que el sistema romano papal y su clero, así eran los césares, depravados, pervertidos, inmorales, ladrones, criminales, todo eso. De tal palo, tal astilla, nos dice la Escritura. Ese gigantesco sistema de falsa religión es obra maestra del poder de Satanás, un monumento de sus esfuerzos para sentarse él en el trono y reinar sobre la tierra según su voluntad.
página 54, te la envío totalmente gratis. Aquí está la historia de cómo va a ser destruido el sistema romano papal, cómo va a ser la segunda venida de Cristo, cómo va a ser destruido Satanás. Toda esa historia está allí conforme la Biblia lo dice, pero nos lo amplía. Es como un testigo presencial que nos está diciendo y narrando lo que está viendo allí, porque allí dice que el Señor la llevó al pasado, la llevó también al futuro para ver todas estas cosas y podernoslas mostrar a nosotros. Totalmente gratis, te lo envío a vuelta de correo. Hablábamos ayer entonces que Cristo es nuestro Dios, Cristo es nuestro creador, Cristo es el Padre creador. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que Él es el creador de todo lo que es y existe en este planeta. Eso es lo que nos dice el Señor, que Él es el creador de este planeta. Y Cristo no vino a hacerse llamar Santo Padre. Cristo, cuando estuvo en esta tierra, nadie lo llamaba Santo Padre. Y le decían maestro porque enseñaba. Y le decían rabí para adularlo, pero no para verdaderamente reconocerlo. Le decían bueno, y él no aceptaba que le llamaran bueno. Cuando alguien le dijo maestro bueno, él le dijo no me llamen bueno, porque solo uno es bueno, mi Padre que está en los cielos. No es como los papas que se dejan adular y ensalzar, ni como los políticos que se dejan también endiosar y adular y ensalzar. El Señor nos dice que el mundo está lleno de aduladores y de hipócritas, y que Dios ya está cansado de la maldad profesional y de la vana hipocresía. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. El Papa sí se ensalza y él dice que él es el Salvador, que él salva, que él tiene poder de salvar. La Escritura nos dice de que el que salva es Dios. Cristo no permitió que le llamaran Padre. Él prohíbe que se llame a algún hombre Padre, no importa quién sea espiritualmente hablando. Cristo mismo lo dice, escrito está ya en el libro de Mateo, en el capítulo 23, en el versículo 9, dice el Señor, y no llaméis Padre vuestro a nadie en este planeta, porque uno es vuestro Padre, el que está en los cielos. El Señor prohíbe, Cristo prohíbe que se le llame Padre a algún hombre en esta tierra. Llamarle Padre al Papa es una blasfemia. Llamarle Papa al Papa es una adulación, es una abominación a los ojos de Dios. El llamarle, Él lo dice, lo prohíbe. No llaméis Papa a nadie en este planeta, porque uno es vuestro Padre con mayúscula, el que está en los cielos. Hay que leer la Biblia, porque esta es la historia que no nos han querido contar y que siempre nos han querido ocultar. Entonces nos dice el Señor en su revelación y en su palabra que Cristo es nuestro todo, en todos, por todos y para todos. Cristo es nuestro Salvador, el único que salva, no como el Papa dice que Él salva, que el mundo se salva, que todos los cristianos, entre comillas, que se quieran salvar, tienen que ir al Papa. Oiga, esta es declaración de Benedetto Gaetani. Benedetto Gaetani se llamaba este mortal, que se puso el alias de Bonifacio VIII, que reinó por allá entre 1294 y 1303. Bernadetto Gaetani. Oiga las ínfulas que se han dado estos pobres mortales, estos pobres hombres. En su célebre bula Unam Santam declaramos, afirmamos, definimos y pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. Oiga las ínfulas que se han. ¿Cómo? ¿Cómo dijo este Bernadetto Gaetani, que se puso el alias de Bonifacio VIII? Porque es un alias, es un apodo que ellos se ponen para igualarse a los reyes. Como no tienen genealogía real, entonces ellos para igualarse a los reyes también se cambian así, Benedicto XVIII, XVI, XVII, Juan I, Juan III, Juan XVI. Ellos se ponen todo eso para también hacerse ver y sentir que tienen una representación genealógica, pero no son en nada consanguíneamente hablando, sino pura imitación, puro mundo, pura fantasía terrenal y diabólica. Declaró entonces este Bonifacio VIII:
declaramos, definimos, pronunciamos que es del todo necesario para la salvación que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. ¿Qué dicen ellos? Que si usted quiere salvar, tiene que estar sujeto, sometido, esclavizado, poseído prácticamente por ellos para usted poder ser ¿qué? Salvo. Pero eso es lo que dicen ellos en su representación de ¿qué? De Satanás, de cómo quiere el Satanás someter al mundo. Pero otra cosa bien distinta nos dice la Escritura. Ellos dicen que es necesario, que es del todo necesario para la salvación, que toda criatura humana esté sujeta al pontífice romano. No se olviden, sumo pontífice es una palabra que no aparece en la Biblia. No existía en Israel sumo pontífice. Cristo no es el sumo pontífice de nada ni de nadie en este planeta. Cristo es el sumo sacerdote. Lo de sumo pontífice es un título que se le daba al jefe de la religión de misterio en Roma. Roma pagana, Roma imperial. Nerón era un sumo pontífice. Calígula era un sumo pontífice. Claudio, César, Augusto, todos esos eran sumos pontífices. Ellos eran emperadores y a la vez jefes de la religión de misterio, de la adivinación, del arúspice, de los augures y de toda esa magia negra. De allá trajeron lo de la misa. ¿Qué es eso? Es el sacrificio incruento, porque el sacrificio de Cristo fue cruento, es muerte. Acá es incruento. El altar queda limpio, no hay sangre, no hay derramamiento de sangre, y dicen, este es el cuerpo, esta es la sangre, y se convierte eso en el cuerpo de Cristo. Magia, lo dije yo, no se convirtió, pero yo lo dije. Eso es magia negra, lo que hace allá en la misa. Eso se llama magia negra, eso es espiritismo. La Biblia nos dice que Cristo es el Salvador, no es el Papa. Escrito está en el libro de Mateo capítulo 1, oiga lo que dice el Señor ahí en Mateo capítulo 1, en el versículo 21, oiga lo que dice en el 21 de Mateo. Dice el Señor: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. ¿Qué nos dice la Escritura? Que nacería aquí un niño que le llamarían como Jesús. ¿Qué quiere decir Jesús? Jesús, la palabra, la expresión Jesús en hebreo, en hebreo, quiere decir Salvador. Eso es lo que quiere decir Jesús. Jesús quiere decir Salvador. Dice que vendría un Salvador. Y Lucas capítulo 1, versículo 69, oiga lo que nos dice Lucas 1:69 de Lucas, nos dice: y nos levantó un poderoso Salvador en la casa de David, su siervo, como habló por boca de sus santos profetas, que fueron desde el principio, desde el comienzo, desde allá, desde Génesis capítulo 3, versículo 15, cuando dice que pondría enemistad entre ti y la simiente de la mujer, le dice el Señor a la serpiente. Allí estaba anunciándole la simiente de la iglesia, que sería el Salvador Jesucristo, y nos levantó un poderoso Salvador, dice la Escritura en el versículo 69 del capítulo 1 del libro de Lucas. Dice que se levantaría un poderoso, ¿qué? Un poderoso Salvador. Un poderoso Salvador. No hay nada que ver con salvadora. María no salva, el Papa tampoco salva, ningún hombre salva, ninguna matica salva, ningún animalito salva, ninguna agüita salva, ningún pedazo de yeso salva, ningún pedazo de palo, de madera, de hierro, de oro, de plata, lo que quiera hacer el muñeco salva. Un poderoso Salvador, nos dice aquí en la Escritura que nos levantó. Un quiere decir uno, único, es lo que nos dice la Escritura. Eso es lo que hay que
entender y dejar claro en nuestra cabeza, en nuestra mente. Nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, un Salvador. Y Lucas capítulo 2, versículo 11 nos dice que os ha nacido hoy, que os ha, a ustedes, a mí, a usted, a mí, a nosotros, os ha nacido hoy en la ciudad de David vuelve y repite, un Salvador que es Cristo el Señor. ¿Ha nacido qué? Un Salvador, Cristo el Señor. No dice María, no dice la Virgen tal, no dice la Virgen de Alayá, no la dice la Virgen del Agarradero, tampoco dice las 10,000 vírgenes, tampoco dice Santal, Santa tal. No, un Salvador que es Cristo el Señor, nos dice la Escritura. Y nos sigue diciendo más el Señor allá en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, oiga, nos sigue hablando del Salvador. Cristo es el Salvador. Nosotros no necesitamos ni hombres con ningún título o ínfulas o con arrogancias que se declaren ellos salvadores y todopoderosos para hacer cambiar el destino y la vida del mundo. No necesitamos sino a Cristo. Él es un Salvador que nos libertará, nos tocará el corazón. Él quiere tocarnos el corazón, transformar y cambiar nuestra vida. Eso es lo que quiere hacer el Señor Jesucristo. Y mire lo que dice aquí en el libro de Hechos, en el capítulo 4, versículo 12, dice, este Jesús, dice, es la piedra reprobada, dice, es la cabeza del ángulo, y en ningún otro, quiere decir, aparte de él, en ningún otro hay salvación, porque no existe otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La Biblia no se contradice, queridos amigos. La Biblia es de una sola pieza. Dice que en ningún otro hay salvación. No hay salvación en ningún papa, señores papas, como lo dijo alias Bonifacio VIII, que era el todo necesario que todo hombre se someta al papa. Eso eran las maneras como intimidaban a la gente, era la manera de amenazar para sojuzgar, para someter, para coger a la gente, queridos amigos, y encadenarla al carro del paganismo, de la maldad y de la perdición. Eso era lo que usaba del sistema, y ha usado el sistema romano siempre y lo sigue usando. Dice, en ningún otro hay salvación, ningún papa salva, ninguna virgen salva, ningún muñeco salva, ningún hombre salva, ningún santo salva, en ningún otro hay salvación, porque no hay, dice la Biblia, no hay otro nombre, ningún nombre de hombre o de hembra bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Eso tiene que quedar claro en nuestra mente, porque eso depende de su destino eterno, mi destino eterno. ¿A quién me voy a unir? ¿De qué mano me voy a asir? ¿Para dónde será y cuál será mi destino después de este más acá? Eso es lo que nos dice, y a eso fue que vino, a salvarnos. ¿Salvarnos de qué? Salvarnos del pecado, salvarnos de la maldición que hay del pecado sobre nosotros. El que crea en Cristo, dice la Escritura allá en el libro de Juan capítulo 3 versículo 36, tiene vida eterna, ya por el hecho usted de creer que solo Cristo es su Salvador, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, que solo Él es un Salvador todopoderoso, dice la Escritura. Ya con eso es suficiente para que usted y yo tengamos vida eterna. Tenemos la mitad de la boleta. La otra mitad de la boleta, entonces nos dice el Señor, que es la obediencia, y esa obediencia no la vamos a llevar a cabo nosotros solos, usted y yo, nosotros solos, no, la vamos a llevar a cabo es unidos a Él, a Cristo. Él es el que nos ayuda a obedecer. Esta pobre carne, este pobre hombre caído, esta pobre naturaleza depravada y pervertida, no podemos hacer nada. Escrito está en el libro de Juan, en el capítulo 15, ahí nos dice el Señor, porque separados de mí
nada podéis hacer, porque separados de mí nada podéis hacer. Los hombres quieren hacerlo todo independizados de Dios, los hombres quieren hacerlo todo separados de Dios, pero la Escritura nos dice que nosotros no podemos hacer absolutamente nada separados de Él. Entonces, ¿cómo tenemos vida eterna? Creyendo en Cristo como nuestro único y suficiente Salvador. ¿Cómo nos ganamos la otra mitad del boleto para entrar en el reino de los cielos? Queridos amigos, uniendo mi voluntad con la voluntad de Dios, uniendo su voluntad con la voluntad de Dios para hacer su voluntad, de obedecer sus mandamientos. La ley se puede obedecer, no hay nada de imposible en obedecer los mandamientos. ¿Cristo es qué? Cristo es el Salvador, el único y suficiente Salvador. Eso es lo que nos dice la Escritura. Y miren más, nos dice allá en el libro de Isaías, en el capítulo 45, versículo 21, nos dice, no hay más Dios que yo, Dios justo y Salvador, ningún otro fuera de mí. Es clara la Escritura. Mire, en el Antiguo Testamento, estamos leyendo en Isaías capítulo 45, versículo 21, dice, y no hay más Dios que yo, está hablando Cristo, Dios justo y Salvador con mayúscula, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Está hablando Cristo. Cuando dice la Biblia que un solo Salvador, aquí nos está hablando es Cristo, porque no hay un Salvador en el Antiguo Testamento y un Salvador en el Nuevo Testamento. La Biblia nos dice que un solo nombre, que no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres y no Jesucristo hombre, que hay un solo ¿qué? Nos dice acá, en ningún otro hay salvación. O sea que el que habla acá en el Antiguo Testamento, cuando nos dice en el versículo 21 del capítulo 45 de Isaías que no hay más Dios que yo, es Cristo el que está hablando. Dios justo y Salvador, Cristo habla. Ninguno otro fuera de mí, Él es el que habla. Y cuando dice aquí, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, es Él que está diciendo, mírenme a mí, porque yo soy Dios y no hay más. Él es Dios y no hay más, queridos amigos. Nos dice la Escritura, uno con el Padre, uno con el Hijo, en naturaleza, en propósito, en voluntad. Eso es lo que nos dice la Escritura. Si Jehová es nuestro Salvador, si Cristo es nuestro único Salvador, ¿qué hacemos nosotros buscándonos salvadores? ¿Qué hacemos nosotros buscando hombres? ¿Qué hace la gente, por ejemplo, buscándose los hombres? Mire, la gente va a las votaciones, a las elecciones, ha ido a buscar en las elecciones. ¿Qué es lo que va a hacer la gente en las elecciones? ¿Qué es lo que va a votar, a encontrar, a buscar la gente? Ensalzando y exaltando hombres que no conocen, que no saben quiénes son. Como nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, están votando con peligro, dice. Están votando con peligro porque van a votar por partidos políticos, porque no saben por quién, la gente no sabe por quién va a votar. La gente va a votar, pero no sabe por quién va a votar, porque le prometió una palada de arena, porque le prometió un ladrillo, porque le prometió una carretada de tierra. Dice que la gente va es por eso, pero no sabe en qué lío y en qué problema se está metiendo. El Señor nos dice que no podemos votar sin peligro por los partidos políticos, porque no sabemos para quiénes votamos. No podemos sin riesgo tomar parte en plan político alguno. Dice, no podemos trabajar para agradar a hombres que emplearán su influencia para reprimir la libertad religiosa del pueblo de Dios. Dice aquí, los hijos de Dios no deben votar en favor de tales hombres, porque al hacerlo se hacen participantes con ellos de los pecados, de los crímenes que cometen en el ejercicio de sus funciones. Cuando usted escucha ahora que fulanito por el que yo voté robó y que lo llevan para la cárcel y que mató y que mandó a asesinar y que es esto y que es un narcotraficante y que anda con hombres que andan quitando la vida a hombres, mujeres y niños inocentes e indefensos, usted es el autor intelectual de la fabricación de ese criminal, queridos amigos, porque nos dice la Escritura que la corrupción política
hace perder el amor a la justicia y el respeto a la verdad. La corrupción política, allá en la historia profética que te envío en la página 650, lo vas a leer. La corrupción política, dice el Señor, está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. Ya ha sido destruido el amor a la justicia. No hay justicia, la Biblia nos dice que está tirada. Ni ellos mismos se soportan. Ustedes vieron que ya los políticos se lanzan ellos solitos, no con el partido, porque el partido está que corrompido. Y el respeto a la verdad, ya mentira, verdad, el cinismo para decir mentira, yo no dije lo que he dicho, yo no esto, y dicen una cantidad de cosas, degradan y calumnian, y después dicen, no, me retracto simplemente porque un juez me ordena que hay que retractarme, y entonces yo digo que me retracto, pero mi corazón ¿cómo está? Partido, dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Y Cristo qué es? Cristo es nuestro Salvador. A Él es el que debemos de buscar. Él, en lo que queremos mostrarle a ustedes aquí, queridos amigos, en escrito está, es eso, de que los hombres se olvidaron de Dios, de que los hombres se han olvidado de su Redentor, de que los hombres se han olvidado de su Creador, de su Padre eterno, que los hombres se han olvidado de aquel que es su Salvador y están ensalzando a hombres. A ellos los convierten en sus dioses, a ellos los convierten en sus salvadores, en ellos esperan todo, ellos son sus esperanzas. Queridos amigos, y a Cristo que viene en las nubes de los cielos, ¿cuándo nos acordamos de mirar al cielo y preguntarnos ¿qué debo hacer para ser salvo? O ayúdame, Dios, Padre eterno, dice el Señor que cuando nace una criatura en este planeta, Él ya sabe de qué cosas va a tener necesidad desde que nace hasta que se muere, nos dice la Escritura. Y cuando la gente va a elegir, así como rechazan a Cristo, como quieren andar independientes de Cristo, cuando la gente va a elegir allá en las urnas, cuando van a dejar su voto, a hacer la elección, cuando van a elegir allá, van a elegir a su propio verdugo, van a elegirse su propio verdugo, van a elegir a su atormentador, van a elegir a su opresor, van a elegir su propia maldición. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, y ese ha sido el ciclo incesante. Yo me maravillo, queridos amigos, sencillamente de ver cómo montan un hombre hoy y ya a la semana siguiente ya quieren revocarlo. Qué increíble, eso es no se puede uno entender cómo es que los hombres, como dice el Señor, están infatuados. La idolatría a los muñecos y a las muñecas los tiene embrutecidos. Dice el Señor allá en el libro de Jeremías capítulo 10, que toda esa muñequería, todos esos muñecos y muñecas entontecen, embrutecen e infatúan, es decir, le hacen perder la razón a la gente. Y oiga lo que dice aquí el Señor en su revelación y en su palabra de esto, que es el incesante de ensaltar y al ratico van a estar descontentos. Dice, mejor es el muchacho, escrito está en Eclesiastés 4:13, dice, mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejos. Mejor es eso, dice, porque de la cárcel salió para reinar, aunque en su reino nació pobre, era un delincuente. Vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor, que estará en lugar del rey. Desecharon al viejo y ahora dice que todos vienen detrás de ¿quién? Todos vienen detrás del rey, del nuevo rey que salió de la cárcel. Mire, a todos los que salió de la cárcel, salió para reinar, aunque en su reino nació pobre. Era un pobre miserable como lo hemos visto nosotros en este planeta y en este país. Dice, vi a todos los que viven debajo del sol caminando con el muchacho sucesor que estará en lugar de aquel. No tenía fin la muchedumbre del pueblo que le seguía. Sin embargo, los que vengan después tampoco estarán contentos con él. Y esto es también vanidad y aflicción de espíritu. Miren, la historia es una repetición de la repetidera, nos dice el Señor. Cristo es nuestro Redentor, a Él deberíamos de elegir. Escrito está en el Génesis, escrito está en el libro de
en el libro de los Salmos, grande 96, Salmo 96, 4 dice, porque grande es Jehová y digno de suprema alabanza, temible sobre todos los dioses, porque todos los dioses de los pueblos son ídolos, pero Jehová hizo los cielos, alabanza y magnificencia delante de él, poder y gloria en su santuario. Tributad a Jehová, oh familias de los pueblos, dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. Es lo que nos dice la Escritura. Miren, nos llama es a Él, no a los hombres, a orar es a Él. Grande es Él, digno de suprema alabanza es Él, temible sobre todos los dioses de este planeta, incluyendo los que llaman dizque hombres grandes hombres, los que llaman hombres fuertes, hombres poderosos, los que llaman dizque hombres santos, hombres dignos y prohombres. Dice, grande es el Jehová y el único digno de suprema alabanza, porque Él hizo los cielos. Los demás ídolos dice que son basura, son ídolos los dioses de este mundo. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cristo es el que sustenta a la gente. Nosotros no pensamos que el que sustenta nuestra vida es Cristo. Nosotros vivimos en este planeta es colgado de aquí, de la nariz. Nuestra vida y nuestra existencia depende de la respiración que tenemos en la nariz. Si esa respiración no es cortada, dejamos de ser. Eso es así de simple y de sencillo, como nos lo dice aquí en el libro de Salmos 104. Nosotros estamos colgados desde la nariz. No, la gente cree que su fortaleza, los hombres creen que su fuerte, los hombres creen que su amparo y su refugio es su riqueza, es su influencia, es su poder, es su capacidad de ellos ser y de tener. Ellos creen que, los hombres creen que ellos son los todopoderosos, que ellos son los fuertes, que ellos son los que se han dado eso. Es mi capacidad, es mi inteligencia, es mi fuerza, es mi sabiduría. Pero ¿quién te dio la vida? ¿Quién te dio la fuerza? ¿Quién te ha dado el sustento? ¿Quién te da el pan? ¿Quién te da el techo? ¿Cuándo vos te fabricaste una manzana? ¿Cuándo te fabricaste una papa? ¿Cuándo vos hiciste un grano de arroz? No es la tierra la que tiene que hacerlo, y que lo hace es Dios. Queridos amigos, nos dice la Escritura aquí que por eso no debemos decir en nuestro corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han traído estas riquezas, sino acuérdate de Jehová tu Dios, porque Él te da el poder para hacer las riquezas. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Cristo es nuestro sustentador. Eso es lo que tenemos que tener claro. Nosotros no estamos aquí para decir, yo hice, yo me puse, yo soy salvo, yo me salvé. No, nos dice la Escritura, hablándonos de todos los seres que hay creados en este planeta, sean animados, sean inanimados, sean plantas, animales, hombres. Dice, todos ellos esperan en ti. Todos esperamos es en quién, en Él. La lluvia, el sol, el aire, el día que no haya lluvia, el día, la gente está desesperada, la gente está al borde de la locura por el caos ecológico. El caos ecológico tiene a la gente desesperada, paniqueada. La gente está totalmente confundida con la cuestión, porque se están dando cuenta de que eso no soy dueño del aire, no soy dueño del sol, no soy dueño del agua, no soy dueño de la vida, no soy dueño de la naturaleza, como los hombres se creyeron y se creen todavía que ellos son los dueños de la vida, que el hombre puede hacer y deshacer y acabar y de manera atolondrada hacer uso abusivo de los recursos naturales, que el hombre es dueño de la naturaleza. No, queridos amigos, somos sencillamente parte de esa naturaleza, somos parte de esta creación. No se olviden, primero fueron hechos todas las cosas de la naturaleza. El hombre fue lo último que se hizo en la creación de Dios. Por lo tanto, todas las cosas que existen en la naturaleza, las plantas, los animales, las piedras y todo lo que sí existe en este planeta, puede perfectamente vivir y sobrevivir sin nosotros. Pero nosotros, sin las plantas, sin los animales, sin las flores, sin todo lo que sí existe, las piedras de este planeta,
no podremos existir. Tarde, demasiado tarde, el hombre se está dando cuenta de eso y se inventaron, dizque el Ministerio del Medio Ambiente, cuando ya no nos queda ni medio ambiente, ya lo que queda en este planeta y en este mundo, lo único que hay es miedo ambiente, eso es lo que queda. Y el Señor nos dice aquí en el libro del Salmo capítulo 104, nos dice todo lo que existe aquí, usted, yo, nosotros, la humanidad, los animales, las plantas, las piedras, todos esperan en ti para que les des su comida a su tiempo. Les das, recogen. ¿Quién alimenta todas esas multitudes de animales en este planeta? Dice, abres tu mano, se sacian de bien. Escondes tu rostro, se turban. Les quitas el aliento, les quitas el aire. Dejan de ser y vuelven ¿a dónde? Al polvo. Dice, envías tu espíritu, son creados y renuevas la faz de la tierra. El mundo, los hombres se olvidaron, todos los poderes religiosos de este planeta, los curas, los pastores y las pastoras han trabajado para que los hombres se olviden de Dios. El papado lo que ha trabajado y trabajó durante 1260 años fue para aniquilar la Biblia, la palabra de Dios, para raer de la faz de la tierra la Biblia, la palabra de Dios. Vaya, busquen los libros viejos de la historia a ver qué fue la Inquisición y cuál era el trabajo del sistema romano papal. Quemar la Biblia, raer de la faz de la tierra la Biblia, que la Biblia no llegara al conocimiento de la gente, que nadie le tradujera al inglés, al español, al alemán, al chino, al francés, al español, la Biblia, para que la gente no supiera, para que la gente no conociera la verdad, para que la gente no conociera ni se diera cuenta de la farsa, de la impostura, del engaño y de la mentira del sistema romano papal. Es el trabajo que el papado ha hecho, queridos amigos, en la historia de la humanidad. Por eso es que el papado es la más terrible de todas las maldiciones que ha habido. La más terrible maldición que ha venido sobre este planeta se llama sistema romano papal. Esa es la mayor maldición, el mayor mal que ha existido y que existe y que existirá en este planeta se llama el sistema romano papal. Así es simple y así es sencillo. Se gastaron 1260 años para raer de la faz de la tierra la Biblia, y dice que durante esos 1260 años las artes y las ciencias quedaron prácticamente anuladas. Eso escrito está aquí en la historia profética, que te la envío totalmente gratis, sin ningún costo adicional. Aquí escrito está, dice, los palacios de los papas, allá durante la Edad Media, los palacios de página 65, para que cuando reciba lo lea con sus propios ojos, con los niños y con la familia. Los palacios de los papas, esto parece que hubiera sido escrito esta mañana. Dice, los palacios de los papas y de los prelados eran teatro de los más viles excesos. Algunos de los pontífices reinantes se hicieron reos de crímenes tan horrorosos que los gobernantes civiles tuvieron que procurar deponer a dichos dignatarios de la iglesia como monstruos de demasiados viles para ser tolerados. Durante siglos, Europa no progresó en las ciencias, ni en las artes, ni en la civilización. La cristiandad quedó moral e intelectualmente paralizada. La tierra, esta humanidad tiene 1260 años de atraso en las ciencias, en las artes y en las cosas que tienen que ver con el conocimiento de la Biblia y de la palabra de Dios. Solo por la gracia de Dios es que podemos tener esta Biblia en mi idioma español, para yo entenderla y comprenderla, y para yo saber qué es lo que Dios quiere decirme a mí. Cristo es nuestro sustentador, es el que nos da la vida, es lo que acabamos de leer. Cristo es nuestro mediador, es lo que nos dice también la Escritura allá en el libro de Primera de Timoteo, en el capítulo 2. Oiga lo que nos dice
Primera de Timoteo capítulo 2 nos dice la Escritura que Cristo es nuestro mediador, no como nos han dicho, es que María es la que media, que hay que pedirle al muerto de Karol Wojtyla, al que se puso el alias de Juan Pablo II, que hay que pedirle al muerto, que hay que pedirle a la muerta, cuando la Biblia nos dice que los muertos nada saben y que no tienen más memoria, que toda su memoria es olvido y que no tienen más parte en todo lo que se hace debajo del sol, que los muertos están en ese choque polvo, que ningún muerto, así sea un papa, está en el cielo, están en el polvo. Ya lo leímos en la Escritura que no se va al cielo, nadie se va al cielo, ningún muerto, a menos que Dios lo lleve como hizo con Moisés, con Enoc o con Elías. Él lo dice, quienes han ido al cielo. De resto, todo eso es cuestión del sistema romano papal. Entonces nos dice la Escritura que en Timoteo capítulo 2 versículo 5, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, simple, sencillo, claro. Un niño de 2 añitos lo entiende. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre, es lo que nos dice la Escritura. No hay más. Cristo es nuestro sumo sacerdote, no nuestro sumo pontífice, como se hace llamar el Papa. Eso es, pero el sumo pontífice, pero de Roma, de la descendencia de Nerón y de Calígula y de todos esos depravados y pervertidos. Él es el sumo pontífice de ellos, pero él se apropió haciéndose creer que esa representación era de Dios, y ese cuento lo metió la gente. Por eso ha hecho perseguir la Biblia y quemar a los que quieren levantarse a proclamar estas cosas. Cristo es nuestro sumo sacerdote, escrito está en el libro de Hebreos, en el capítulo 8, versículo 1 en adelante, dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad de los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre. No es San Pedro en Roma, no es ese tabernáculo que se levantó allí, allá, o el de los mormones o el de los testigos de Jehová. Es el verdadero tabernáculo que levantó el Señor en el cielo, el santuario celestial. Y nos dice aquí que tenemos, no vamos a tener ni tuvimos, tenemos ahora en la actualidad un sumo sacerdote, no sumo pontífice, nos dice la Escritura. Y en el capítulo 7 nos dice en el versículo 26, porque tal sumo pontífice, allá el Cristo, nos convenía santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Este no es encubridor de pederastas, ni violador de niños, ni tampoco es amigo de mafiosos, ni tampoco es ladrón, ni corrompido, ni depravado, ni de pervertido, ni tiene su cáliz lleno de inmoralidades sexuales, como nos dice la Escritura. Este es uno sumo sacerdote, santo, inocente, con sus vestiduras limpias de la sangre de otros, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, santo, puro, bueno y perfecto. Ese es el Cristo, ese es el todo en nosotros. Queridos amigos, traigan a los niños, traigan a nuestros jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay, Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró: primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás,
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre